Buenas tardes, Dios les bendiga. Queremos aprovechar este momento que no hay mucha gente como quisiéramos, pero pues hay algo de personas y creo que aunque hubiera una sola, según la palabra de Dios dice en Hebreos 9:27, que está establecido para el humano que muera una sola vez y que después de la muerte vayamos a un juicio. Solamente imaginemos, si hoy morimos y vamos delante de Dios, ¿a dónde crees que ese Dios, que es triplemente santo, tenga que enviar a personas pecadoras como nosotros? Y este que está hablando es pecador, no creas, en el mundo no hay ni una persona que no haya cometido pecado, todos somos pecadores sin excepción. Aunque hay algunas personas que mofándose dicen, no, yo no soy pecador, yo no he hecho nada malo, de hecho hay otros peores que yo. Bueno, esa no es excusa, porque aún ese que trata de excusarse sabe que es pecador, porque todos tenemos una conciencia, y el significado de esta palabra conciencia es con conocimiento. Entonces todos, sin excepción, tenemos conocimiento de lo que es bueno y malo, pero aún así, teniendo ese conocimiento, hacemos lo malo. Pero sería bueno que escuches una mala noticia para saber por qué es buena, esta que venimos a traerte y la que Cristo dejó como mandamiento. Y fíjate, esta mala noticia es que Dios es amor, y algunos dirán, bueno, pues mala no tiene nada. Pero ¿sabes por qué sí? Es mala porque el amor de Dios es justo. No es el amor como el amor que nosotros tenemos por nuestros hijos, ¿no? Injustamente. Hay un dicho que creo que la mayoría hemos escuchado, que dice, no hay mayor amor que el amor de una madre. La Biblia dice, no hay mayor amor que el amor del Padre, de Dios. No hay mayor amor. ¿Por qué no hay mayor amor que el amor de Dios? Porque Dios dio a su Hijo. ¿Quién de los que estamos aquí daría a su Hijo para que lo asesinaran en lugar de un desconocido? Yo creo que nadie. Bueno, Dios dio a su Hijo a la muerte y el Hijo aceptó morir por pecadores. Esa es parte de la buena noticia. Pero la mala noticia es que en Hebreos 9:27 dice que está establecido para el humano que muera una sola vez y que después de la muerte vayamos a un juicio. ¿Por qué esto debería darnos terror? De hecho, la palabra de Dios en Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Por qué esto tendría que darnos terror? No sé si algunos tendrán esa duda y dirán, ¿por qué tendría que darnos terror si a mí siempre me han enseñado que Dios es amor? Debería darnos terror porque Dios no pasará por inocente al culpable. Al culpable le dará su merecido y al justo le dará su merecido. Pero la parte del justo viene en la buena noticia. Entonces, el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién de los que estamos aquí ama a Dios sobre todas las cosas? Sé que muchos levantarán su mano y dirán, yo amo a Dios, cuando realmente no es verdad. Muchos podrían creer que amar a Dios es decir, Diosito, o tratar de defender a aquel que es indefendible. Él no necesita que lo defendamos. De hecho, Dios no necesita nuestra defensa, si no, no es Dios. Amar a Dios es amarlo, dice la Biblia, ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién ha puesto a Dios antes que su familia, antes que su descanso, enfermedad, vacaciones, novela, un regalo, no sé? ¿Quién ha puesto a Dios sobre cualquier cosa, antes que cualquier otra cosa? La palabra de Dios dice, Primera de Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
Y eso tiene mucho que ver con el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién pone en primer lugar sobre cualquier otra cosa a Dios? ¿Quién hace eso? Creo que nadie. Y si hubiera alguien que dijera, yo, Dios te conoce y Él sabe que no es verdad. Porque no lo amamos como Él demanda que lo amemos, realmente. Amamos a Dios y muchos dicen, yo amo a Dios a mi manera. Pero es algo, Dios no está pidiendo limosna, Él dice que lo amemos. Y el que dice cómo lo amemos es Él, no nosotros. De hecho, Él no necesita nuestro amor, pero Él dice, ama a Dios sobre todas las cosas. Pero ese mandamiento lo hemos quebrantado, porque no amamos a Dios como Él demanda que lo amemos. Entonces, solamente imaginemos, no solamente es un mandamiento, ni tampoco son 10 solamente. Mandamientos, más o menos, son como 615 más o menos son mandamientos. Solamente imagínate, con un solo mandamiento que seamos juzgados, estamos reprobados. Y probablemente algunos dirán, pues realmente yo no tengo miedo, si muero igual, pues a todos vamos a morir, no pasa nada. El problema no es ese. De hecho, el problema no es la muerte. El problema no es cómo vas a morir. El problema no es si mueres de la peor manera. Ese no es el problema. El problema es que después de la muerte iremos delante de un Dios que es triplemente santo, justo y que aborrece el pecado y aquel que practica el pecado. Y en este momento no venimos a hablarte de una religión, porque realmente ni una religión te va a salvar. Ni una. Cualquiera que conozcas, ni una religión te va a salvar. Y no vas a encontrar en la Biblia algún texto que te diga, tienes que pertenecer a esta religión y serás salvo. Lo que sí dice en Juan 14:6, y lo dice Cristo, la segunda persona de la Trinidad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si te das cuenta, no menciona una religión. Pero sabes algo, la religión del cristiano verdadero es Cristo, no es ninguna otra cosa. Y también la palabra de Dios dice, no hay otro nombre dado a los humanos en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios le da la potestad al Hijo para que a través del Hijo pecadores puedan ir a la vida eterna. ¿Cómo? Bueno, la Biblia dice que el Cordero de Dios, Cristo, dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el que carga cada uno de nuestros pecados sobre sí y Él lo paga en la cruz del Calvario. Pero antes de adelantarme, fíjate, la palabra de Dios, y creo que estamos en una temporada muy buena, porque muchos celebran la Navidad y algunos ponen el nacimiento. Por eso es que el significado de la palabra Navidad es nacimiento, y es el nacimiento del Hijo de Dios. Y Cristo vino con un propósito a este mundo, y el propósito de su venida era morir por pecadores. Entonces, la palabra de Dios dice que Él dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada. Jamás le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor pecador. ¿Por qué? Porque Él es el sustituto del pecador. Es decir, Él se pone en nuestro lugar, recibe nuestro castigo, y por eso es que la palabra de Dios en Juan dice, el que cree en Él tiene vida eterna. En nadie más podemos tener la vida eterna, sino solamente en el Hijo de Dios, en la segunda persona de la Trinidad. Porque creo que la mayoría sabe que Dios es uno. El Padre es uno, el Hijo es otro, y el Espíritu Santo es otro, pero es un solo Dios. Pero el que murió por pecadores, según la Biblia, es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, tienes que poner tu confianza en Él. Algunos podrían decir, se escucha muy fácil y creo que hasta aburrido. Pero ¿sabes algo? No hay nada, ni nadie, ni algún santo que te pueda librar de la ira de Dios, sino Dios mismo. Y ese que Dios dio para salvación de pecadores es a su propio Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y la palabra de Dios no solamente dice que Cristo vino y murió y se acabó.
La palabra de Dios dice que Cristo vino a este mundo, fue crucificado, recibiendo nuestro castigo a manos de los romanos, pero no solamente fue a la cruz, fue bajado, sepultado y se acabó y fue derrotado. Realmente no fue derrotado, Él venció la muerte, resucitó el tercer día, se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en día está a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Y si has creído, Dios te manda que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante del gran sacerdote, delante de Cristo, el gran sacerdote. Él es fiel y justo para perdonar el peor de tus pecados. La palabra de Dios dice que no hay imposibles para Dios. Probablemente para nosotros que tenemos una mente infinita, podría ser imposible que Dios perdone al asesino, secuestrador, violador, narcotraficante, sicario. Pero ¿sabes algo? Para Dios no es imposible. Según la palabra de Dios, Cristo quedó irreconocible. Él no parecía una persona. ¿Y por qué fue? Por amor a pecadores. Él pagó el castigo Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos recibir, para que el que cree en Él tenga vida eterna. Todo aquel que va a Cristo y dice, yo verdaderamente creo en Cristo, la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son nuevas. Es decir, todo aquel que dice creer en Cristo, no es aquel que trae una cruz en el cuello como yo. No, el que cree en Cristo es aquel que verdaderamente lo demuestra, no con palabras, sino con acciones. Y de hecho la palabra de Dios dice que el árbol se conoce por sus frutos. Porque para darnos cuenta que un árbol es un árbol de naranja, pues vemos las frutas. ¿Qué vamos a decir? ¿Este es un árbol de manzana? No, porque pues sabemos que es de naranja. Entonces, ni una persona que diga creer en Dios, pero su comportamiento demuestra todo lo contrario, podemos decir que realmente su fe está puesta en el Dios verdadero. O podría decir creer en Dios, pero no someterse a Dios. Decir, bueno, creo en Dios, pero realmente yo vivo como me dé la gana. Entonces, ahí también podríamos darnos cuenta que esa persona no tiene excusa para el día de su muerte, para que después de que muera, según Hebreos 9:27, y vaya delante de Dios al juicio, pueda decir y excusarse, yo no sabía que tú eras Dios, yo no sabía que tú eras justo, yo no sabía que tú aborrecías el pecado y al que practica el pecado. Aquel que dice, creo en Dios y creo que existe Dios, pero muere habiendo vivido una vida, valga la redundancia, una vida a su antojo, pero habiendo dicho creo en Dios, justamente tendrá que ir a un lugar llamado infierno, que esa es la cárcel de Dios. ¿Sabes algo? Para no ir a ese lugar, Dios dio a su Hijo. Como te decía, la palabra de Dios no dice que solamente murió, sino que resucitó. Se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió al cielo y hoy en este momento está a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Sea Cristo hoy, porque la verdad, ¿quién nos asegura que el día de mañana vamos a abrir nuestros ojos? Realmente nadie sabe, es más, nadie sabe en qué momento se detendrá su corazón. El único que sabe el último de tus latidos, el único que sabe el último de tus días es Dios. Pero dice la Biblia, no temas a aquel que te puede quitar la vida y después de muerto pues ya no te puede hacer nada. Más bien tenle miedo a aquel que te puede matar y después de muerto te puede enviar al infierno. Aquel que puede quitarnos la vida y después de muerto enviarnos al infierno, aquel que puede hacer eso solamente es nuestro Creador, Dios. Y cuando Dios envía a alguien al infierno, no es que sea injusto. De hecho, nunca encontrarás una persona o te darás cuenta, sabrás o leerás en la
la Biblia de una persona que fue al infierno que era buena. Nunca lo vas a encontrar. Solo aquel que va a la cárcel o al infierno son personas que merecen ir a ese lugar y ellos saben que merecen ir a ese lugar. Y aquel que va al cielo sabe que no merecen ir a ese lugar, pero saben que solamente están en ese lugar solamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La única obra que Dios toma en cuenta para que pecadores vayan a la vida eterna es la obra de Cristo en la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios te bendiga.